La princesa alienígena de 19 años insultó al humano. Él dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra. Dio media vuelta y se marchó, sin decir una palabra, sin levantar la voz, sin apretar los puños. Solo giró el cuerpo despacio, como si acabara de oír algo aburrido en lugar de un insulto, y caminó hacia la enorme puerta de obsidiana del salón del trono, mientras la corte entera del imperio belrosiano contenía la respiración. Los pasos del humano resonaban sobre el suelo de cristal pulido. 1, 2, 3. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. La princesa Liren, de pie junto al trono de su padre, sentía que el aire del salón se le había escapado de los pulmones de golpe, y por primera vez en sus 19 años de vida no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no sabía siquiera dónde poner las manos. La princesa Liren, heredera del trono más antiguo de la galaxia conocida, hija del emperador Bael Sudan Belros, dueña por derecho divino de 14 sistemas estelares, acababa de insultar a un humano, y el humano la había mirado de verdad, con esa calma helada que tienen los hombres a los que la vida ya ha quitado todo lo que valía la pena perder, y luego se había ido, sin responderle, sin darle el placer de una réplica, sin concederle siquiera el reconocimiento de que sus palabras existían. La puerta de obsidiana se cerró tras él con un golpe suave, casi cortés, y entonces la corte volvió a respirar todos al mismo tiempo, como si alguien hubiera roto un hechizo, y la princesa Liren, por primera vez en su vida, sintió frío. Para entender lo que pasó esa tarde en el salón del trono, hay que retroceder 4 días, hasta el momento en que la nave del humano descendió sobre la capital imperial de Belros. Se llamaba Daniel Vargas. Tenía 38 años, una cicatriz vieja sobre la ceja izquierda y la costumbre de no hablar más de lo necesario. Era ingeniero de adaptación atmosférica, lo cual sonaba importante en los papeles oficiales, pero en la práctica significaba que viajaba por la galaxia arreglando los desastres que otros dejaban atrás. Esta vez lo habían contratado para reparar el sistema de purificación de aire del Palacio Imperial. El equipo original lo habían instalado los belrosianos hacía 90 años, antes de que existiera contacto formal con la Tierra, y ahora estaba fallando de maneras que sus propios ingenieros no lograban entender. Habían pedido un especialista humano. Daniel había aceptado el contrato porque pagaba bien y porque le permitía trabajar en silencio. Esas eran las 2 únicas cosas que pedía ya de la vida: trabajo y silencio. Cuando la lanzadera de transporte cruzó la atmósfera de Belros, lo primero que llamó la atención de Daniel fue el color. La luz del sol belrosiano, filtrada por las capas altas, teñía el cielo de un rosa suave que se profundizaba hacia el horizonte hasta volverse casi rojo. Las ciudades imperiales se extendían bajo ese cielo como joyas talladas, con torres de piedra clara y techos de metal pulido que reflejaban la luz en 1000 ángulos distintos. No era un planeta agresivo, no era un planeta amenazante. Era, al contrario, uno de los lugares más hermosos que Daniel había visto en 15 años de viajar entre estrellas. Y sin embargo, mientras la nave descendía, sintió esa antigua tensión en la nuca que siempre le aparecía cuando entraba en territorios donde la gente lo iba a mirar por su especie antes que por su nombre. Lo recibieron en la pista con cortesía glacial. 3 oficiales belrosianos vestidos con uniformes blancos y plateados, todos de piel rosa, todos altos, todos con esa belleza imposible que tenían los nobles del imperio. Los belrosianos eran humanoides, sí, pero no del modo en que los humanos lo eran. Su piel iba del rosa pálido casi transparente, como pétalo de flor recién abierta,
hasta tonos más profundos, casi coral, en los miembros más viejos de la nobleza. Sus ojos eran grandes, ligeramente almendrados, con iris que cambiaban de color según la emoción, dorados cuando estaban tranquilos, plateados cuando estaban irritados, casi negros cuando algo los conmovía de verdad. Su cabello solía ser blanco o de un rosa más oscuro que la piel, y lo llevaban largo, trenzado, con hilos de oro o plata entretejidos según el rango. Eran, en una palabra, espectaculares, y lo sabían. Daniel saludó con una inclinación corta, no demasiado profunda, no demasiado rápida, justo la inclinación que el manual diplomático recomendaba para civiles humanos en presencia de oficiales imperiales menores. Uno de los belrosianos le devolvió el gesto con un movimiento mínimo de cabeza. Otro ni siquiera se molestó. El tercero, una mujer de cabello blanco trenzado con hilos de plata, lo observó de arriba a abajo como quien evalúa una herramienta antes de decidir si servirá para el trabajo. Su nombre, según se presentó, era coordinadora Saren Bill, encargada del personal técnico extranjero del palacio. Le explicó las normas en un común galáctico perfecto y sin acento. No saldría del ala de servicio sin escolta. No hablaría con miembros de la familia imperial bajo ninguna circunstancia, salvo orden directa. No tomaría imágenes. No haría preguntas que no fueran estrictamente técnicas. Y bajo ningún concepto, repitió la palabra 2 veces, ningún concepto debía dirigir la palabra a la princesa Liren si por casualidad se cruzaban en algún corredor. Daniel asintió. No le importaba. Nunca le había importado evitar a los aristócratas. La aristocracia, fuera del color que fuera, casi nunca traía buenas noticias. El palacio imperial era una cosa enorme, vertiginosa, hecha de piedra blanca y mármol rosa veteado, con techos altísimos y columnas que se perdían hacia arriba en penumbra. Las salas eran tan grandes que las voces hacían eco. Los pasillos eran tan largos que uno podía caminar 10 minutos sin ver a nadie, y luego doblar una esquina y encontrarse de pronto con un grupo entero de cortesanos, vestidos de seda y plata, que lo miraban como si fuera un animal escapado del zoológico. Daniel mantuvo la cabeza baja. Hizo su trabajo. Pasó las primeras 72 horas metiendo las manos en los conductos de purificación, identificando filtros saturados, reescribiendo subrutinas en consolas que tenían 90 años de polvo acumulado, y comiendo solo en su pequeña habitación del ala de servicio, sin hablar con nadie más que con los técnicos belrosianos asignados a asistirlo, que tampoco hablaban mucho. La princesa Liren, mientras tanto, llevaba esos mismos 4 días de muy mal humor. Su ánimo, según las criadas que le trenzaban el cabello cada mañana, estaba peor que nunca. Liren tenía 19 años terrestres, lo cual en términos belrosianos correspondía aproximadamente al final de la juventud temprana. Era hija única del emperador Bael Sudán y de la emperatriz fallecida Yenna, a quien Liren apenas recordaba porque había muerto cuando ella tenía 4 años. Había crecido entre tutores, sirvientes y guardias, sin amigos verdaderos, sin nadie que se atreviera a decirle que no, sin nadie que se atreviera siquiera a contradecirla cuando decía cosas absurdas. Su belleza era la belleza estandarizada de la nobleza belrosiana, llevada a un extremo casi doloroso, piel rosa pálida con un brillo ligero como si estuviera siempre iluminada por dentro, cabello blanco como nieve recién caída, que le llegaba hasta la cintura cuando lo llevaba suelto, ojos enormes, dorados, con esa cualidad casi líquida que tenían los belrosianos jóvenes, y una expresión de aburrimiento permanente que había practicado durante años hasta perfeccionarla.
Liren sabía que era hermosa. Lo sabía porque se lo decían a diario desde que aprendió a caminar. Sabía que era poderosa. Lo sabía porque la corte entera se inclinaba cuando ella entraba en una habitación. Sabía que era importante. Lo sabía porque su padre, el emperador, le había explicado desde muy niña que ella era la garantía del futuro del imperio, la última de la línea de Belros, la mujer cuyos hijos un día gobernarían sobre 14 sistemas. Lo único que Liren no sabía, y que de hecho ni siquiera sospechaba que faltara saber, era que ese tipo de educación produce un tipo muy particular de persona joven, una persona que confunde el miedo de los demás con respeto, una persona que confunde la adulación con afecto, una persona que cree, sin haber tenido que probarlo nunca, que sus opiniones son verdades del universo. El día de la inspección oficial, Liren había sido convocada por su padre al Salón del Trono junto con varios consejeros militares. Estaban discutiendo la próxima ronda de negociaciones comerciales con una coalición humana del cuadrante exterior, y el emperador quería que su hija escuchara, aprendiera, hiciera preguntas inteligentes. Liren había llegado de mal humor porque esa mañana le habían cambiado la modista, porque su perro favorito estaba enfermo, porque había dormido mal, y porque la idea de pasar 3 horas escuchando a viejos consejeros hablar de aranceles le parecía un castigo cruel. Cuando entró en el salón, lo primero que vio fue al humano. Estaba arrodillado al fondo, junto a una rejilla de ventilación abierta, con las manos manchadas de aceite y un instrumento medidor pegado a la pared. Tenía la espalda hacia la puerta. No se levantó cuando ella entró. No se giró. No hizo absolutamente nada. Liren se detuvo en seco. Toda su vida, sin excepción, cuando ella entraba en una sala, las personas dejaban lo que estaban haciendo. Se levantaban, se inclinaban, bajaban los ojos. Era el reflejo automático que tenía todo el palacio. Y este humano, este pequeño humano sucio y mal vestido en su esquina del salón, ni siquiera se había dado cuenta. O peor aún, sí se había dado cuenta y no le había dado importancia. ¿Qué hace eso aquí?, preguntó en voz alta, sin molestarse en bajar el tono. Su padre, el emperador, levantó la vista de los documentos que estaba revisando con el comandante militar. Era un hombre de unos 200 años terrestres, cosa que en belrosianos correspondía a la madurez tardía. Tenía el cabello blanco más oscuro que su hija, casi gris perla, y los ojos más cansados. Vio a Daniel, vio a la princesa, y suspiró con esa paciencia profunda que solo tienen los padres que han criado solos a sus hijas adolescentes. «Es un técnico humano, Liren», le dijo en voz baja pero firme. «Está reparando el sistema de aire. Lleva 3 días aquí. Lo sabrías si vinieras a las reuniones a las que te convoco. Pero no debería estar en esta sala», replicó la princesa, sin bajar la voz. «Esta es la sala del trono». El emperador la miró con cansancio. «El conducto de purificación principal pasa por debajo del trono», le explicó. «Si no se arregla, en 6 meses estaremos respirando partículas de mineral de las reservas profundas. Es un trabajo necesario». Liren miró a Daniel. Daniel seguía sin girarse. Estaba pasando un cable nuevo por dentro del conducto con la concentración tranquila de un hombre que está haciendo su trabajo y no piensa en nada más. La princesa frunció el ceño. Caminó 3 pasos hacia él. Hizo el gesto de levantar la mano y se detuvo solo porque uno de los consejeros militares hizo un ruido muy leve, una especie de tos preventiva, que en el lenguaje sutil de la corte significaba alteza, no humano, dijo en voz alta. Daniel terminó de fijar el cable. Luego
Sin prisa, sin servilismo, sin levantarse, giró la cabeza hacia ella. La miró, no con miedo, no con admiración, solo con la atención educada de quien ha sido llamado por alguien y espera saber qué quiere. Sus ojos eran grises, grises del color del acero viejo, y no tenían nada del brillo dorado de los ojos belrosianos. «Sí, señora», respondió en voz tranquila. La princesa lo corrigió con dureza. «Princesa, no señora. Soy la princesa Liren Sudán Belros, heredera del trono imperial. La forma correcta de dirigirse a mí es Alteza Imperial». Daniel parpadeó. Luego asintió con un gesto muy pequeño. «Mis disculpas, Alteza Imperial», contestó. «¿En qué puedo ayudarla?» La princesa lo miró desde arriba. «Salga de aquí», le ordenó. «Esta sala no es para personas como usted». Hubo un silencio. Uno de los consejeros militares respiró bruscamente. El emperador cerró los ojos un momento, como conteniéndose. Daniel miró a la princesa, miró al emperador, y luego volvió a mirar a Liren. «Estoy bajo contrato del Palacio Imperial, Alteza», dijo despacio, eligiendo cada palabra. «Si su padre el emperador me ordena salir, saldré inmediatamente. Si usted desea que salga, necesitaré la confirmación de quien me contrató». Era una respuesta perfectamente correcta, una respuesta protocolaria, una respuesta que cualquier diplomático humano o cualquier oficial belrosiano habría reconocido como impecable. Pero Liren, que en sus 19 años de vida nunca había recibido ningún tipo de contradicción, salvo las muy delicadas indirectas de su padre, escuchó algo distinto. Escuchó desafío, escuchó arrogancia, escuchó a un ser inferior que se atrevía a ponerla en su lugar delante de la corte. Su piel rosa pálido se oscureció ligeramente. Sus ojos cambiaron del dorado tranquilo al plateado de la irritación. Y entonces dijo lo que dijo. No fue solo un insulto, fue un insulto preciso, calculado, hecho con la naturalidad de quien lleva toda la vida pensando que su especie es superior y nunca había encontrado un motivo para guardarse esa idea para sí misma. «Vuelve a tu rincón, animal», le escupió desde la altura de su rabia, «y cierra la boca antes de que recuerde que podría hacerte azotar por hablarme sin permiso. Tu raza entera apesta». Lo único más patético que un humano que pretende tener dignidad es un humano que pretende tenerla delante de mí. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Fue un silencio total, abrumador, el tipo de silencio que se produce cuando algo gravísimo acaba de ocurrir y nadie sabe todavía cómo nombrarlo. El emperador se quedó muy quieto. Los consejeros se quedaron muy quietos. Hasta los guardias belrosianos de la entrada, entrenados durante toda su vida para no mover un músculo durante el servicio, parpadearon una vez. Daniel no se movió tampoco. Se quedó arrodillado junto al conducto, con el cable en la mano, mirando a la princesa con una expresión que no se podía leer. Y entonces, despacio, se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas, dejó el cable sobre el suelo, con cuidado, ordenadamente, como un hombre que sabe que tendrá que volver a recogerlo después. Recogió su instrumento medidor, se lo guardó en el cinturón y dio media vuelta. Se marchó, caminó hacia la enorme puerta de obsidiana del salón del trono con pasos firmes, mesurados, sin mirar atrás. La puerta se abrió ante él. La cruzó. La puerta se cerró. Y eso fue todo. Liren se quedó de pie en el centro del salón, con la mano todavía levantada en el aire, sintiendo cómo el silencio se cerraba alrededor de ella como una mano enorme.
Esperaba muchas cosas. Había imaginado muchas reacciones posibles antes de hablar. Esperaba que el humano se humillara. Esperaba que llorara. Esperaba que rogara. Esperaba que se enfadara, gritara, le respondiera con su propio insulto torpe y feo, lo cual le habría dado a ella la excusa perfecta para ordenar que lo encadenaran. Lo que no había esperado, lo que ni se le había pasado por la imaginación, era que el humano se la quedara mirando un instante y simplemente decidiera que ella no merecía ni siquiera una respuesta, que la dejara ahí, hablando sola, gritándole a una espalda que se alejaba, que tomara el insulto, lo pesara con esos ojos grises y luego se lo devolviera intacto, sin una palabra, demostrándole que sus palabras no tenían el peso que ella había creído siempre que tenían. ¿Qué? Empezó a decir. No pudo terminar la frase. Su padre, el emperador, se levantó del trono. Lo hizo despacio, como un hombre que carga sobre los hombros un peso recién descubierto. Cruzó el salón hasta donde estaba ella. La miró largo rato, sin hablar, mientras los consejeros bajaban la vista hacia el suelo y los guardias fingían no estar oyendo. Y entonces le dijo algo que Liren nunca olvidaría, algo que iba a repetirse en su cabeza durante muchas noches después. «Acabas de hacer algo muy estúpido, hija», le dijo en voz baja pero clara. «Y peor aún, lo has hecho delante de la corte. Padre, era solo un humano», intentó protestar Liren. «Era solo pero el emperador le cortó. Era solo un hombre haciendo su trabajo», le respondió. «Un hombre al que el imperio contrató, al que el imperio paga y al que el imperio le prometió tratamiento digno. Y tú lo has insultado en mi salón, frente a mis consejeros, y le has dado la oportunidad perfecta de demostrarme, con un solo gesto, que tiene más dignidad que mi propia hija». Liren abrió la boca para protestar. La cerró, la volvió a abrir. Le pareció, por un momento brevísimo, que las baldosas del suelo se estaban moviendo bajo sus pies. Su padre nunca le había hablado así. Su padre la regañaba a veces, sí, pero siempre con suavidad, siempre con esa indulgencia de viejo viudo que adora a su única hija. Esto era distinto. Esto era una voz que ella no conocía, y la corte entera estaba escuchando. «Padre», susurró, intentando una vez más. El emperador no la dejó. «Vete a tus aposentos, Liren», le ordenó. «Vete ahora y no salgas hasta que yo te lo diga. Tengo un imperio que dirigir y ahora también tengo que averiguar cómo voy a impedir que esta historia llegue a los oídos del Consejo Comercial Humano antes de las negociaciones de la próxima semana». La princesa dudó un instante. Pensó en hablar, pensó en defenderse, pensó en recordarle a su padre quién era ella, qué se le debía, qué privilegios le correspondían, pero algo en la cara del emperador la detuvo. Algo en los ojos cansados de su padre, ese gris perla que solía mirarla con paciencia, ahora la miraba con algo parecido a la decepción. Y la decepción era una palabra que Liren, en sus 19 años, jamás había asociado con ella misma. La palabra le entró en el pecho como una astilla. Bajó la cabeza, hizo una reverencia muy pequeña, casi imperceptible. Salió del salón del trono por la puerta lateral, la que usaba la familia imperial, y caminó por los corredores de mármol rosa con la espalda muy recta y los ojos muy abiertos, intentando no llorar. No iba a llorar. Una princesa no llora delante de los sirvientes, pero cuando llegó a sus aposentos y cerró la puerta detrás de ella, se sentó en el suelo con la espalda contra la madera fría y se quedó mucho rato sin moverse, sintiendo algo extraño y desagradable que no sabía nombrar. Era vergüenza. Por primera vez en su vida,
Liren sentía vergüenza. Y no la sentía por lo que había hecho. Eso lo iba a entender más tarde. La sentía porque alguien le había hecho saber, sin decir una palabra, que ella podía ser ignorada, que sus palabras podían no importar, que existía un tipo de fuerza en el mundo que no se inclinaba ante los títulos imperiales y que ese tipo de fuerza la había mirado a ella, a la heredera de Belros, y había decidido que no valía la pena ni siquiera responderle. Esa noche, Liren no cenó. Las criadas le llevaron la bandeja a la habitación, la dejaron sobre la mesa baja y se retiraron sin decir nada. Liren miró la comida. Era su plato favorito, fruta de cristal con miel imperial y carne especiada de las llanuras del este. No tenía hambre. Se levantó, caminó hasta la ventana enorme que daba a los jardines del palacio y se quedó mirando hacia abajo, donde las luces de las fuentes ornamentales pintaban manchas amarillas sobre los caminos de piedra. En algún lugar de aquel palacio enorme, el humano estaba haciendo algo, comiendo algo, durmiendo, vivo, existía y pensaba, presumiblemente. Y si pensaba, pensaba en ella. ¿Qué pensaba de ella? La pregunta se le clavó en alguna parte que no sabía que tenía. Hasta esa tarde, lo que pensaran los otros sobre Liren había sido el clima, algo que ocurría alrededor pero que no la afectaba. Hoy, por primera vez, la opinión de un solo hombre se le había metido dentro y se había instalado ahí como un huésped invisible que se rehusaba a salir. Mientras tanto, en el ala de servicio, Daniel estaba cenando un caldo claro con verduras secas y un trozo de pan. Comía despacio, sin levantar la vista, sentado a la única mesa larga del comedor común de los técnicos extranjeros. Habían entrado y salido varias personas durante la última hora. Belrosianos de baja jerarquía, todos ellos personal de mantenimiento y cocina, con sus uniformes grises. Ninguno se había sentado a su lado. Mar. Lo evitaban con esa cortesía absoluta que tienen los belrosianos cuando quieren dejar claro que algo no merece su tiempo. Daniel no estaba sorprendido. La noticia se había propagado por el palacio en cosa de minutos. Sabía cómo funcionaban estos lugares. Sabía exactamente qué se estaba diciendo de él en las cocinas, en los pasillos, en las salas de descanso. El humano que había desafiado a la princesa. El humano que se había ido sin responderle. El humano al que probablemente, dentro de 1 o 2 días, le iban a anular el contrato y a meter en una nave de regreso al cuadrante exterior con una mancha en el expediente que iba a costarle trabajo durante años. No le importaba demasiado. Había tenido peores semanas. Había tenido peores planetas. Había tenido peores años. Lo único que sentía, mientras masticaba el pan duro y miraba el plato, era una clase muy específica de cansancio. El cansancio de seguir vivo en una galaxia donde ciertas cosas nunca cambiaban. La costumbre que tenían los poderosos de creer que su poder los hacía mejores. La costumbre que tenían los muy jóvenes de confundir su crueldad con valentía. La costumbre que tenían los imperios de dejar que sus aristócratas trataran a la gente común como si fueran muebles. Daniel había visto eso en 15 planetas distintos. Hoy lo había visto en uno más. Y aunque podría haber respondido, podría haber gritado, podría haber dejado salir todo lo que llevaba acumulado de 15 años, había hecho lo que aprendió a hacer hace mucho tiempo. Había bajado la cabeza, recogido sus cosas y se había ido. Eso es lo que le había enseñado su madre, hacía una eternidad, en otro planeta, en otra vida. A los crueles no les des palabras, los crueles se alimentan de palabras. A los crueles dales tu espalda.
Tu espalda les dirá más que cualquier respuesta. Terminó el pan. Llevó el plato a la cocina. Volvió a su habitación. Era pequeña, austera, con un catre, una mesa y una ventana estrecha. Se sentó en el borde del catre, sacó el comunicador y empezó a redactar un informe de cierre del contrato. No lo iba a enviar todavía. Quería ver si los belrosianos se lo cancelaban primero, lo cual le ahorraría tener que justificar la salida unilateral. Pero quería tenerlo listo. Era un hombre práctico, trabajo y silencio. Se desnudó, se metió bajo la manta gris y se quedó dormido en pocos minutos, como hacía siempre. La conciencia limpia es un buen somnífero. A las 3 de la madrugada, alguien llamó a la puerta. Daniel se incorporó, encendió la lámpara baja y se puso los pantalones y la camiseta. Cuando abrió, encontró al otro lado a la coordinadora Saren Bail, la belrosiana que lo había recibido en la pista, con la cara tensa y los ojos plateados de irritación contenida. Detrás de ella, 2 guardias del palacio, con armaduras blancas y bastones de descarga colgando del cinturón. Daniel sintió un peso muy familiar en el estómago. Ya empezaba. Coordinadora, saludó. Saren Bail no se molestó con cortesías. El emperador desea verlo, le dijo. Daniel parpadeó. ¿Ahora? Preguntó. Inmediatamente, le respondió ella. Daniel miró el reloj de la pared. Las 3:11 de la madrugada. Asintió. No hizo preguntas. En estos casos las preguntas no servían. Lo escoltaron por corredores oscuros, por escaleras laterales, por puertas que se abrían con códigos vocales belrosianos. El palacio dormido era distinto al palacio despierto, más frío, más enorme, con esa cualidad de catedral abandonada que tienen los lugares de poder cuando los poderosos están en sus camas. Llegaron a una sala pequeña, íntima, con un fuego encendido en una chimenea de mármol negro y 2 sillones bajos frente al fuego. El emperador Bael Sudan Belros estaba sentado en uno de los sillones, vestido con una túnica sencilla de noche, sin guardia personal a la vista, sin coronas, sin ornamentos. Saren Bail hizo una reverencia profunda. Los guardias se quedaron en la puerta. El emperador hizo un gesto leve, y todos salieron de la sala excepto Daniel, que se quedó de pie, sin saber bien qué hacer. «Siéntate, ingeniero Vargas», le dijo el emperador. Daniel se sentó. El sillón era cómodo. El fuego daba calor. «¿Quieres beber algo?», le ofreció el viejo. «Estoy bien, Alteza Imperial», respondió Daniel. «Gracias». El emperador sonrió levemente. «Es Majestad Imperial», lo corrigió sin acritud. «Pero no importa. Lo que importa es lo que pasó esta tarde. ¿Quieres explicarme por qué te marchaste?». Daniel pensó la respuesta antes de hablar. Era una de las cosas que había aprendido en sus 15 años. Pensar antes de hablar. Sobre todo cuando estaba sentado frente a un emperador en pijama a las 3 de la mañana. «Su hija me dijo cosas que no merecen respuesta, Majestad», contestó con calma. «Yo no respondo a esas cosas. Si fui descortés al salir sin pedir permiso, le ofrezco mis disculpas formales». El emperador negó con la cabeza despacio. «No fuiste descortés», le dijo. «Fuiste exactamente lo correcto. Eso es lo que me preocupa». Daniel levantó la cabeza. El emperador lo estaba mirando con esos ojos cansados, no enfadado, no amenazante, sino con algo parecido a la curiosidad triste. «No entiendo, Majestad», admitió. «Llevo 30 años viendo a la gente reaccionar al poder», le explicó el emperador. «La mayoría se humilla. Algunos, los más raros, se rebelan.
gritan, atacan, lo cual también es una forma de reaccionar al poder. Pero tú hiciste algo que casi nadie hace. Tú no reaccionaste. Te limitaste a marcharte como si lo que mi hija acababa de decirte no tuviera más peso que el viento. Y eso, ingeniero, es la única forma de hacerle entender a una persona como Liren que se ha equivocado, porque mi hija no entiende ningún otro lenguaje. Si le hubieras gritado, te habría considerado un bárbaro. Si te hubieras humillado, te habría considerado correcto. Si la hubieras atacado, te habría considerado un enemigo, lo cual le habría dado la satisfacción de tener razón. Lo único que no esperaba, lo único que su educación entera no contempla, es que alguien decida que ella no merece atención. Eso le ha caído como un golpe en el pecho, y por primera vez en años, esta noche, mi hija está sola en su habitación, despierta, pensando en sí misma. Daniel no supo qué decir. Asintió levemente. El emperador continuó, lo cual nos lleva a la pregunta práctica. Tu contrato, yo no voy a cancelarlo. Tú vas a terminar tu trabajo, tendrás 5 días más. Recibirás el pago completo y tendrás también, si decides aceptarla, una invitación que podría parecerte extraña. Mi hija va a pedir verte. Mañana, posiblemente al final del día, posiblemente pasado mañana. Yo no se lo voy a ordenar. Lo va a hacer ella sola. Cuando lo haga, te pido un favor. No le digas que sí inmediatamente. No le digas que no inmediatamente. Tómate el tiempo que necesites. Y cuando hables con ella, si decides hablar con ella, dile la verdad. La verdad sobre cómo se ha comportado, sobre lo que has visto en otros mundos, sobre lo que es ser humano en una galaxia donde la mayoría de las especies todavía piensa que sois primitivos. Mi hija necesita escuchar esa verdad, y no la va a escuchar de mí porque soy su padre, y no la va a escuchar de los consejeros porque le tienen miedo. Solo la va a escuchar de ti, porque tú eres el primero en su vida que la ha tratado como si no existiera. Daniel se quedó mirando el fuego un rato largo. Era una petición rara. Era, también, un peso que no había pedido, pero el emperador lo miraba con la honestidad simple de un padre preocupado, no con la estrategia fría de un gobernante. Y Daniel reconoció esa diferencia. La había visto pocas veces en su vida. Lo pensaré, Majestad, contestó al fin. Es todo lo que pido, respondió el emperador. El emperador hizo un gesto. Sarenville entró otra vez y escoltó a Daniel de vuelta a su habitación. Daniel se acostó, pero ya no pudo dormir. Se quedó mirando el techo blanco del cuarto pequeño, con el ruido lejano de las fuentes del jardín entrando por la ventana estrecha, pensando en el emperador, pensando en la princesa, pensando en su madre que había muerto hacía 20 años en otro planeta y que le había enseñado, en una tarde lluviosa, a no dignificar la crueldad con una respuesta. Al día siguiente, Daniel volvió al trabajo, esta vez no en el salón del trono, donde habría sido inapropiado, sino en los conductos secundarios que pasaban por debajo de las cocinas reales. Trabajó todo el día, sin descanso, con la concentración tranquila que era su modo natural. Los técnicos belrosianos asignados a asistirlo lo trataron con una corrección extraña, casi excesiva. Le ofrecían herramientas antes de que las pidiera. Le traían agua sin que la pidiera. Lo miraban, cuando creían que no se daba cuenta, con una mezcla de curiosidad y cierto respeto reluctante. La noticia, comprendió, se había propagado en la dirección opuesta a la que había imaginado la noche anterior. Algunos en el palacio,
sobre todo los del personal de servicio, se habían enterado de lo que había hecho y en lugar de despreciarlo, estaban impresionados. Había un humor belrosiano sobre los aristócratas, un humor secreto que los belrosianos comunes no expresaban en público, pero que existía como un río subterráneo, y ese humor decía algo muy similar a lo que pensaban los humanos sobre los suyos, que los muy ricos y los muy poderosos habían perdido contacto con la realidad hace generaciones, que de vez en cuando alguien debía recordárselo. Al final del día, cuando Daniel volvía a sus habitaciones después de la cena, una sirvienta joven lo interceptó en el corredor. Se llamaba Julia. Tenía la piel rosa pálido casi infantil y los ojos grandes y dorados. Hizo una reverencia rápida y le entregó un sobre sellado. Sin decir nada, dio media vuelta y se fue. Daniel abrió el sobre en su habitación. Era una nota escrita a mano, en común galáctico, con caligrafía elegante pero ligeramente temblorosa, como si la persona que la había escrito hubiera tachado y reescrito varias veces. La nota decía que la princesa Liren Sudan Belros deseaba encontrarse con él al día siguiente al atardecer en el jardín alto del ala oeste, donde no habría guardias ni sirvientes. La princesa entendía, decía la nota, que él no tenía ninguna obligación de aceptar esta invitación. Si no acudía, la princesa no se ofendería y no habría consecuencias para él ni para su contrato. Si acudía, la princesa le pedía solamente que escuchara. Daniel leyó la nota 2 veces. Se sentó en el borde del catre. Pensó en lo que le había pedido el emperador. Pensó en su madre. Pensó en las 15 horas de trabajo que aún le quedaban en el contrato y en lo poco que ganaría con complicarse. Y luego pensó en algo que no se permitía pensar a menudo. Pensó que tal vez, solo tal vez, esta podía ser una de esas raras ocasiones en que un hombre tiene la oportunidad real de decirle algo verdadero a alguien que necesita oírlo. Las oportunidades así no aparecían a menudo, y los hombres que las dejaban pasar solían arrepentirse de eso más que de cualquier otra cosa. Decidió ir. El jardín alto del ala oeste estaba en el techo de una de las torres laterales del palacio, accesible por una escalera de caracol estrecha que recorría el interior de la pared. Era un jardín antiguo, plantado siglos atrás por una emperatriz que había muerto sin descendencia y cuyo nombre ya casi nadie recordaba. Tenía árboles bajos de corteza plateada, flores de pétalos largos que solo se abrían por la noche y un banco de mármol en el borde, mirando hacia el horizonte de la capital. El sol se estaba poniendo cuando Daniel llegó. El cielo rosa profundo de Belros se estaba volviendo casi rojo en el oeste y las primeras estrellas empezaban a aparecer en el este. La princesa Liren ya estaba allí. Estaba sentada en el banco, sola, sin guardias, sin sirvientes, vestida con una túnica simple de color crema sin ornamentos. Llevaba el cabello blanco recogido en una trenza única que le caía por la espalda. Cuando oyó los pasos de Daniel, levantó la cabeza. Sus ojos eran del dorado tranquilo otra vez. No estaba enfadada. Parecía de hecho asustada. «Vino», dijo en voz baja, casi un susurro. Daniel asintió. «Vine», contestó simplemente. La princesa intentó sonreír, pero no le salió del todo. No estaba segura de que viniera. Le confesó. Daniel se encogió de hombros con suavidad. «Yo tampoco lo estaba hasta hace 2 horas», admitió. Hubo un silencio. Daniel se quedó de pie a unos 3 metros del banco. Liren se levantó. Era casi de la misma altura que él. Lo miró a los ojos un momento y luego desvió la mirada hacia el horizonte. «Quiero pedirle disculpas»,
le dijo después de un instante largo. «De acuerdo», respondió Daniel sin levantar la voz. «Pero no sé cómo hacerlo», añadió ella con vergüenza. «Acaba de hacerlo», le contestó él en voz queda. Liren se giró rápidamente y lo miró. Había algo en su expresión que Daniel no había esperado. Una vulnerabilidad casi infantil. La cara de una persona que llevaba 19 años representando un papel y que, por primera vez, no tenía un guión preparado. «No, no es así», dijo ella, atropellándose un poco en las palabras. «Yo, lo que dije ayer, en el Salón del Trono, lo dije porque, no sé por qué lo dije. Lo dije porque me apetecía. Lo dije porque he dicho cosas parecidas toda mi vida sin que nadie me dijera nada. Lo dije porque pensé que usted iba a inclinarse o a llorar o a gritarme, y entonces yo iba a poder volver a sentirme como me siento siempre, importante. Lo dije porque, no sé. Y luego usted se marchó, y yo me quedé allí, sintiéndome como una idiota, y ahora estoy aquí y no sé qué decir». Daniel la observó. Era la primera vez que le veía la cara de cerca. En la luz del atardecer, su piel rosa pálido tenía un brillo muy leve, casi imperceptible, como si tuviera una luz interna. Sus ojos eran enormes y, ahora que sabía mirarlos, podía ver cómo el dorado iba pasando a un dorado más oscuro, más cálido. Se quitaba un velo poco a poco. Daniel pensó que probablemente esa era la primera vez en años que la princesa Liren le mostraba la cara real a alguien que no fuera su padre. Y probablemente sin saberlo siquiera. «¿Puedo decirle algo, Alteza?», le preguntó después de pensarlo unos segundos. «Puede decirme lo que quiera», le respondió ella. «No me llame Alteza esta noche», le pidió Daniel. «Aquí no funciona». Liren pestañeó. Asintió con un movimiento muy pequeño de cabeza. Daniel se acercó al banco y se sentó en el otro extremo, dejando un espacio cómodo entre ambos. La princesa volvió a sentarse, despacio. El sol estaba a punto de desaparecer detrás del horizonte. El cielo se estaba volviendo naranja oscuro y luego morado. «Mi madre era humana», empezó a contarle Daniel después de un silencio. «Eso ya lo sabe. Supongo, lo sabrá por el nombre. Pero mi madre era una clase muy específica de mujer humana. Era de un planeta colonial pequeño, un planeta agrícola. Trabajaba la tierra desde los 7 años. Mi padre la conoció en un puerto, se enamoraron, se casaron, y ella vino conmigo cuando yo era niño a vivir entre las estrellas. Pero no abandonó nunca quién era. Y una de las cosas que me enseñó, cuando yo tenía 9 años, fue lo siguiente. Me enseñó que cuando alguien te trata mal a propósito, lo que esa persona quiere es que tú reacciones. Quiere que llores, quiere que grites, quiere que respondas, sea como sea, porque tu respuesta es lo que confirma que tiene poder sobre ti. Y la única forma de quitarle ese poder, de demostrarle que no tiene ningún poder, es no responder, no con sumisión. Eso es, darle más poder, no con violencia. Eso es lo que esperaba, solo con silencio. El silencio le dice al otro: «Tú no eres importante para mí. Tus palabras no me alcanzan. Vives en un mundo donde tu opinión cuenta, pero ese mundo no es el mío, y yo me voy a ir a otro mundo donde tú no existes». Liren lo escuchaba con los ojos muy abiertos. No parpadeaba. Daniel siguió hablando con la misma voz tranquila. «Yo no me marché ayer porque fuera valiente. Me marché porque era lo único decente que podía hacer. Si me hubiera quedado a responderle,
le habría hecho el favor de hacerme parte de su mundo. Y su mundo, en ese momento, era un lugar donde un humano y una princesa tenían que pelearse para que alguien ganara. Yo no quería pelear. No quería ganar. Solo quería que la conversación se acabara. Así que me fui. ¿Y por qué pensaba usted? Titubeó la princesa, buscando las palabras. Era raro verla buscar palabras. Era raro verla hablar despacio. ¿Por qué pensaba que era cierto lo que su madre, lo que decía su madre, completó al fin? ¿Por qué pensaba que el silencio iba a funcionar? Porque ella misma lo había usado, contestó Daniel. Mi madre se había ido de su planeta cuando era joven porque su propio padre, mi abuelo, le decía cosas terribles. Le decía que no servía para nada, que era estúpida, que iba a terminar muerta en una zanja. Ella no le respondió nunca. Un día, cuando cumplió 17 años, se fue. Le dejó una nota corta. No decía adiós, no decía nada. Solo había una dirección postal del puerto espacial. 10 años después, le envió una postal con una foto suya en la nave en la que iba a casarse con mi padre. Eso fue todo. Mi abuelo murió un año más tarde, sin haberla vuelto a ver. Mi madre me decía siempre que la única respuesta que merecía la crueldad era convertirla en una puerta cerrada. Yo le hice caso a mi madre, porque ella había vivido lo que decía. Hubo un silencio largo. La luz del cielo estaba cambiando rápidamente. Las estrellas empezaban a verse mejor. Una luna pequeña, blanca, había salido por el este. Yo nunca, empezó Liren, y se le quebró la voz un poco. Yo nunca he tenido a alguien que me dijera nada parecido. Mi padre me adora, pero está siempre ocupado. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años, y de ella casi no recuerdo nada. Mis tutores me enseñaron historia, idiomas, cálculo, protocolo. Mis sirvientes me obedecen. Mis amigos no son amigos, son hijos de nobles que vienen a verme porque sus padres los obligan. Yo no he tenido nunca a nadie que, no sé, que me dijera la verdad sobre mí misma. La gente en este palacio dice solo lo que cree que yo quiero oír. Y yo, durante mucho tiempo, pensé que eso era porque yo era especial. Pensé que mis opiniones eran tan correctas, que mi forma de ser era tan adecuada, que las personas a mi alrededor naturalmente querían reflejarla. Ahora, hoy, esta noche, después de pasar 24 horas pensando en lo que pasó ayer, me doy cuenta de algo terrible. Me doy cuenta de que es probable que yo lleve mucho tiempo siendo una persona horrible y nadie haya tenido el valor de decírmelo. Daniel no respondió enseguida. Quería darle el espacio. Lirene se llevó una mano a la cara, se apretó los ojos un momento, los volvió a abrir, parpadeó 2 veces. «No estoy llorando», le dijo. «No lloro nunca. Solo es el aire seco. Es el aire seco», asintió Daniel con una sombra de sonrisa. «Sí», confirmó ella. «Se nota que es el aire seco», repitió él. «Se nota», aceptó Liren. Y entonces Liren, la heredera del imperio belrosiano, dueña por derecho de 14 sistemas estelares, futura emperatriz de una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia conocida, se rió. Fue una risa pequeña, ahogada, casi un hípido, pero era una risa real. Daniel sonrió. No sonreía a menudo, pero sonrió esta vez. Una sonrisa pequeña que apenas le movió las comisuras de la boca. «No es usted una persona horrible», le dijo después, cuando la risa se apagó y volvió el silencio más cómodo. «Ha hecho una cosa horrible. Es distinto. Es distinto», repitió ella, dudosa. «Sí», le confirmó Daniel.
Las personas son lo que hacen, sí, pero también son lo que deciden hacer la próxima vez. Una persona horrible es alguien que repite lo que hizo ayer porque le sale solo. Una persona normal, una persona que va a estar bien, es alguien que hace una cosa horrible. Se da cuenta, no le gusta lo que ve, y la próxima vez actúa distinto. Usted no está repitiendo lo de ayer. Usted está aquí, en un jardín, hablando conmigo, haciéndome preguntas. Eso es la diferencia. Eso es lo único que importa. Liren se quedó callada mucho rato. El cielo ya estaba completamente oscuro. Las flores nocturnas del jardín se estaban abriendo, lentamente, como si despertaran. Olían algo parecido a la miel y algo parecido al humo, una combinación rara y agradable. Las estrellas eran ahora muchísimas. Podía verse, hacia el oeste, la franja brillante de la galaxia, ese río de luz que en la Tierra los antiguos llamaban Vía Láctea y que en Belros se llamaba el manto de la madre. «Puedo hacerle una pregunta personal, ingeniero Vargas», le dijo Liren después de un rato. «Daniel», la corrigió él suavemente. «Puedo, Daniel», repitió ella. «Sí», le respondió él. La princesa dudó un segundo antes de hablar. «¿Tiene usted hijos?» Daniel no respondió enseguida. Miró el cielo. Las estrellas estaban frías y eran muchas. «Tuve uno», dijo al fin con voz tranquila. «Un niño. Murió hace 11 años. Tenía 3 años. Se llamaba Lucas». Liren se llevó una mano a la boca. Daniel no se giró a mirarla. Habló con calma, con esa calma específica que la gente desarrolla cuando ha aprendido a contar las cosas más duras sin romperse en cada palabra. Hubo una epidemia en el planeta donde vivíamos, una infección viral que se propagaba por el agua. El sistema de purificación tenía un defecto. Las autoridades coloniales lo sabían. Lo habían sabido durante meses, pero arreglarlo era caro. Muchos niños murieron antes de que las autoridades aceptaran reemplazar el sistema. Mi hijo fue uno de los primeros. Mi mujer se fue 2 años después. No del todo. Está viva, pero se fue de mí. No la culpo. Yo también me fui de mí. Estuve perdido un par de años. Bebía, hacía cosas que no debía hacer. Y luego, una mañana, me desperté y decidí que iba a dedicarme a arreglar sistemas de purificación. Por eso, estoy aquí. Llevo 9 años haciendo esto. He arreglado los sistemas de 47 colonias, 16 estaciones espaciales y 3 palacios reales contando este. No le digo esto para que me tenga lástima. Le digo esto porque me ha preguntado si tengo hijos y porque la próxima vez que esté usted en su salón del trono, donde su padre el emperador discute aranceles con sus consejeros, y entre un técnico cualquiera, un ingeniero cualquiera, un hombre cualquiera de cualquier especie y rango social, quiero que recuerde que esa persona ha vivido una vida entera, con cosas dentro que usted no puede ver, con muertos suyos, con miedos suyos, con razones suyas para haber llegado al lugar donde ha llegado, y que tratarla como si fuera menos que usted, sin saber nada de ella, no es solo cruel, es estúpido, porque esa persona muy probablemente, casi siempre, sabe cosas sobre el mundo que usted no sabrá nunca. Liren lloraba ahora abiertamente. No intentaba ocultarlo. Las lágrimas le caían por las mejillas. Rosa pálido, brillaban a la luz de las estrellas. Daniel le dejó llorar. No le ofreció pañuelo. No le dijo que no llorara. Se quedó sentado a su lado, con las manos cruzadas,
mirando las estrellas, dejándole su espacio para sentir lo que estaba sintiendo. Después de un rato, ella respiró hondo, se limpió la cara con la manga de la túnica. «Lo siento mucho», susurró. «Lo de su hijo. Lo siento mucho». «Gracias», le respondió él con gravedad. «No volveré a hablarle a nadie como le hablé a usted ayer», prometió Liren. «A nadie. Nunca». «Eso es fácil decirlo aquí esta noche», le respondió Daniel sin acritud. «Es más difícil hacerlo cuando esté usted otra vez en una sala llena de gente que la mira como si fuera el sol y todo le sale como antes». «Lo sé», admitió ella en voz muy baja. «Lo va a intentar y se va a equivocar varias veces más», le advirtió él. «Probablemente», asintió ella. «No pasa nada», le dijo Daniel. «Lo importante es no dejar de intentarlo y rodearse de gente que se atreva a decirle cuando se está equivocando. Eso es lo más difícil», le respondió Liren con una sonrisa triste. «Aquí no hay esa gente». «La habrá», le aseguró él. «Cuando empiece a tratar a la gente como personas, la gente empezará a hablarle como personas. Es una regla muy simple. Funciona en todas partes. Todavía no hay nadie cerca de usted que se atreva a decirle nada porque hasta ayer todo el que se atrevía a decirle algo se arriesgaba a que usted le hiciera algo terrible. Si la gente del palacio se da cuenta de que usted ha cambiado, despacio, a lo largo de muchos meses, empezarán a hablarle distinto. Se sorprenderá usted. Pero se necesita tiempo. Mucho tiempo. No le saldrá rápido». Liren asintió. Estaba muy quieta. Las flores nocturnas estaban en su punto más abierto, y el aire del jardín era denso de aquel olor a miel y humo. Daniel pensó que probablemente debía irse pronto. Llevaban casi una hora hablando. Se le hacía tarde, y todavía tenía 4 días de contrato. «Daniel», lo llamó ella en voz baja. «Sí, me odia usted. Dígame la verdad. ¿Me odia?» «No», contestó él sin dudar. «¿Por qué no?», le preguntó ella. Daniel pensó la respuesta despacio. Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. «Porque odiar es una cosa muy cara», le explicó. «Quita mucho tiempo. Quita mucha energía y se queda con uno mucho después de que se va el motivo. Yo no tengo tanto tiempo ni tanta energía. Y además, sinceramente, ayer cuando usted me habló como me habló, lo que sentí no fue odio, fue una clase específica de pena. Vi a una persona joven que llevaba mucho tiempo perdida, sin saber que estaba perdida. Y la pena, a diferencia del odio, no quiere quedarse. La pena solo quiere irse y dejar a la otra persona la oportunidad de encontrarse a sí misma. Por eso me marché, no para castigarla, para darle el espacio que necesitaba. Y aquí estamos, una noche después, hablando como si fuéramos personas. Eso es exactamente lo que yo esperaba que pasara». Liren se quedó mirando un punto en el suelo. Luego levantó la cabeza. «Mañana voy a pedirle a mi padre que me deje asistir a las negociaciones comerciales con la coalición humana», le anunció. «No como observadora silenciosa, como participante. Y quiero pedirle a usted, si me lo permite, si tiene tiempo, que me ayude a prepararme. No sé nada sobre humanos. Llevo 19 años creyendo que sabía cosas que en realidad no sabía. Quiero aprender bien, y quiero aprenderlo de alguien que vaya a decirme la verdad aunque no me guste oírla». Daniel sonrió otra vez. «Le quedan 4 días de mi contrato», le dijo. «Después tengo que salir de este planeta porque me esperan en Procyon 5. Pero esos 4 días, si quiere, puede usted venir al ala de servicio cuando termine mi turno y le contestaré las preguntas que tenga. En el ala de servicio,
repitió ella incrédula. En el ala de servicio, le confirmó él. No puedo ir al ala de servicio, protestó Liren, casi escandalizada. La heredera del imperio no va al ala de servicio. Entonces tenemos un problema, respondió Daniel con calma. Liren se rió otra vez. No es un problema. Voy a ir al ala de servicio, decidió en voz alta. Es la primera de muchas cosas que voy a hacer que la heredera del imperio no debería hacer. Mi padre se va a poner contento. Probablemente, asintió Daniel. Se quedaron un rato más en silencio mirando las estrellas. Luego Liren se levantó. Daniel se levantó también. La princesa lo miró un momento, dudó, e hizo algo que ella misma probablemente no se había planteado hasta el segundo en que lo hizo. Le hizo una reverencia belrosiana formal, con la mano derecha sobre el corazón y la cabeza inclinada hasta el ángulo exacto que se reservaba para iguales nobles, no para humanos, no para empleados, para iguales. Daniel le devolvió la reverencia con una inclinación humana. Las inclinaciones humanas son menos elegantes que las belrosianas, pero esta vez fue, en su torpeza, bastante apropiada. «Buenas noches, Daniel», susurró ella. «Buenas noches, Alteza», respondió él. «Liren», lo corrigió ella. «Buenas noches, Liren», repitió Daniel. La princesa bajó por la escalera de caracol primero. Daniel esperó un par de minutos en el jardín, mirando las estrellas, dejando que el frío de la noche le entrara en los huesos. No estaba pensando nada en particular, solo se sentía, por primera vez en varios años, levemente menos cansado. Los siguientes 4 días pasaron rápido. Daniel terminó la reparación del sistema de purificación de aire del palacio, dejó documentación detallada sobre cómo realizar el mantenimiento en los próximos 90 años y entrenó a 3 técnicos belrosianos en los procedimientos básicos. Cada tarde, después del trabajo, Liren aparecía en el ala de servicio. Las primeras 2 veces, los empleados belrosianos casi se desmayaron al verla cruzar la puerta del comedor común. La primera sirvienta que la vio dejó caer una bandeja y se quedó congelada en su sitio con la boca abierta. Liren, con una calma que claramente le estaba costando un esfuerzo enorme, recogió la bandeja del suelo, le dijo a la sirvienta que no se preocupara y siguió hacia la mesa donde Daniel tomaba su cena de caldo y pan. Se sentó frente a él. Le pidió que le explicara. Le hizo preguntas. Tomó notas en una tableta pequeña que llevaba escondida bajo el chal. Y aprendió. Aprendió sobre la guerra de Centauro. Aprendió sobre la diáspora humana. Aprendió sobre la economía agrícola de las colonias periféricas. Aprendió sobre cómo los humanos se hablaban entre sí, cómo se saludaban, cómo expresaban respeto, cómo expresaban afecto, cómo expresaban discrepancia. Aprendió sobre todo a escuchar sin interrumpir. Esa fue probablemente la lección más difícil para alguien que llevaba 19 años acostumbrada a que el mundo se callara cuando ella abría la boca. Para el 4.º día, la noticia de las visitas vespertinas de la princesa al ala de servicio había cruzado todo el palacio y había llegado al Consejo Imperial. Algunos consejeros estaban escandalizados. Otros, sobre todo los más viejos, los que recordaban a la madre fallecida de Liren y sabían cuánto le habría gustado a la emperatriz Illena ver a su hija aprender de gente real, estaban cautelosamente esperanzados. El emperador, por su parte, no decía nada. Asistía al consejo, escuchaba las quejas, asentía, no comentaba. En privado, una noche en la sala del fuego, le dijo a Sarenbail que en 30 años de gobierno había hecho muchas cosas de las que se sentía orgulloso
pero que probablemente lo que más le había salido bien era haber cancelado la cancelación del contrato de un ingeniero humano. El día de la salida de Daniel, el palacio le organizó una pequeña ceremonia formal en el patio de embarque. No era costumbre con personal técnico. Era casi insultante el detalle de organizarla, porque indicaba que el palacio consideraba al ingeniero algo más que personal técnico, lo cual era casi peor que tratarlo como tal. Daniel asistió porque le habían pedido que asistiera. Estaba el emperador, estaban 2 consejeros, estaba Sarenbail y estaba Liren. La princesa llevaba una túnica formal esta vez, plateada, con el cabello recogido con hilos de oro. Estaba pálida. Cuando Daniel cruzó el patio hacia la lanzadera, ella se acercó y le dio algo, un objeto pequeño, envuelto en seda blanca. «No lo abra hasta que esté en órbita», le pidió en voz baja. «De acuerdo», asintió él. «Daniel», susurró ella. «Sí, gracias. No por las clases, no por las reparaciones. Por lo otro, por marcharse aquella tarde. Sé que ahora suena raro, pero le agradezco más eso que cualquier otra cosa». «De nada, Liren», contestó Daniel. «Cuídese», le dijo ella. «Cuídese usted», respondió él. Daniel hizo una reverencia formal al emperador. El emperador le devolvió un asentimiento muy leve, casi imperceptible, con un brillo en los ojos que sólo los belrosianos sabían leer, pero que Daniel reconoció perfectamente como gratitud. Subió a la lanzadera. La compuerta se cerró. Los motores se encendieron. La nave despegó del patio de embarque, atravesó las capas atmosféricas y entró en la órbita baja de Belros, donde lo esperaba el transporte interestelar que iba a llevarlo a Procyon 5. Una vez en órbita, Daniel se sentó en su camarote, sacó el pequeño paquete envuelto en seda y lo desenvolvió. Era un colgante muy simple, una piedra plana de mineral belrosiano sobre una cuerda fina. La piedra era de un color muy específico, un color que Daniel reconoció solo al verla con la luz del sol entrando por la ventana del camarote. Era el color exacto del cielo de Belros al atardecer, aquel rosa profundo, casi rojo, que solo se veía al final del día en aquel planeta, en ningún otro lugar de la galaxia conocida. Era una piedra muy pequeña. No podía valer mucho, pero llevaba grabada una sola palabra en belrosiano antiguo. Daniel no leía belrosiano antiguo, así que tuvo que pedirle al traductor de la nave que se la tradujera. La traducción era una sola palabra, también en común galáctico: recuerdo. Daniel sostuvo la piedra en la mano un rato largo. Luego la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, sobre el lado izquierdo del pecho, y se quedó mirando por la ventana del camarote como el planeta Belros, abajo, se iba haciendo más pequeño con cada minuto. Pensó en su hijo Lucas, muerto hacía 11 años. Pensó en su madre, muerta hacía 20. Pensó en el emperador, viejo y cansado, intentando criar solo a una hija difícil en un palacio enorme lleno de gente que no decía la verdad. Pensó en Liren, de pie en el patio de embarque, pálida con su túnica plateada, con esa cara nueva que estaba aprendiendo a ponerse y que aún no le quedaba del todo bien, pero que algún día le iba a quedar. Pensó en lo extraño que era que un insulto pudiera, a veces, ser el principio de algo bueno, que un golpe pudiera abrir una puerta, que dar la espalda pudiera, en circunstancias muy raras, ser la forma más alta de respeto que un hombre podía ofrecerle a otra persona. La nave entró en plegado interestelar. Las estrellas se estiraron. Belros desapareció. Daniel se quedó dormido con la mano sobre el bolsillo izquierdo de la chaqueta, sintiendo la piedra pequeña al otro lado de la tela,
y soñó, por primera vez en muchos años, sin ninguna clase de tristeza. 3 años más tarde, cuando los archivos comerciales del Imperio Bel-Rosiano fueran clasificados y abiertos al público, los historiadores encontrarían un detalle curioso. El acuerdo comercial entre el Imperio Bel-Rosiano y la coalición humana del cuadrante exterior, firmado 6 meses después de la visita del ingeniero Daniel Vargas, había sido el primer acuerdo en 900 años imperiales, en el cual el Imperio Bel-Rosiano cedía los derechos de paso libre por sus 14 sistemas a una especie no bel-rosiana. Los términos eran extraordinariamente favorables para los humanos. La firma del acuerdo, según las actas oficiales, había sido conducida por la entonces nueva embajadora imperial ante la coalición humana, una joven princesa de 19 años que había insistido personalmente en ser la responsable de las negociaciones y que había llegado a la mesa de conversaciones con un colgante muy pequeño visible bajo el cuello de su túnica oficial, una piedra plana del color exacto del cielo de Belros al atardecer. Cuando los historiadores le preguntaron, ya décadas más tarde, ya emperatriz, ya con el cabello más blanco que rosa, que la había llevado a tomar aquellas decisiones de juventud, ella siempre respondía lo mismo. Decía que un día, cuando tenía 19 años, había insultado a un hombre que estaba haciendo su trabajo. Decía que el hombre, en lugar de responderle, se había marchado sin decir una palabra. Decía que aquel silencio había sido la primera lección verdadera de su vida, y decía, siempre con la misma sonrisa pequeña, que algún día le gustaría volver a ver al ingeniero Daniel Vargas, no para agradecerle nada, no para recompensarlo, sino simplemente para enseñarle el imperio que él, sin saberlo, había ayudado a construir aquella tarde, en un salón de trono de obsidiana, en un planeta de cielo rosa, hacía ya tantos años. Pero el ingeniero Daniel Vargas, según los registros del gremio de adaptación atmosférica, había seguido viajando por la galaxia, arreglando sistemas en colonias remotas, sin volver a aceptar contratos en mundos imperiales. Murió a los 67 años. En su propia nave, durante un trayecto rutinario entre 2 lunas mineras del sistema de Aldebarán. En sus efectos personales se encontraron pocas cosas. Una fotografía vieja de un niño pequeño llamado Lucas, una carta sellada para una mujer que había sido su esposa muchos años atrás, un comunicador, una caja de herramientas y, en el bolsillo interior de su chaqueta, sobre el lado izquierdo del pecho, una piedra pequeña, plana, de un color muy específico, casi rojo, casi rosa, atada a una cuerda fina y desgastada por el uso. Los oficiales del gremio que catalogaron sus pertenencias no supieron qué hacer con la piedra. No tenía valor de mercado, no tenía origen reconocible. La piedra, eventualmente, se mandó al archivo de objetos sin reclamar del gremio, donde permaneció durante años, esperando, en silencio, sin decir una palabra, exactamente como la noche en que la princesa de un imperio lejano la había hecho tallar para un hombre cuya única virtud, según ella, había sido tener la decencia de marcharse cuando ella se lo merecía. Y esa, al final, es la historia. No es una historia sobre venganza, no es una historia sobre orgullo herido, no es una historia sobre 2 especies enfrentadas. Es una historia mucho más pequeña y mucho más grande al mismo tiempo. Es la historia de un hombre que aprendió de su madre, hace muchos años en un planeta lluvioso, que el silencio puede ser la forma más alta de respeto. Es la historia de una muchacha de 19 años que descubrió, en una tarde imposible, que el mundo no le pertenecía solo porque hubiera nacido en un trono.
Es la historia de un padre cansado que vio a su hija cambiar de la peor manera posible, mediante el dolor, y que tuvo la sabiduría de no interferir. Es, en el fondo, la historia más vieja del universo, la historia que se repite en todas las galaxias, en todas las especies, en todos los siglos, cada vez que alguien con poder se enfrenta con alguien que se niega a doblarse y descubre, demasiado tarde para ser cómodo, pero a tiempo para ser útil, que el verdadero poder nunca grita, el verdadero poder se da media vuelta, el verdadero poder se marcha, y el verdadero poder, cuando se va, deja al otro pensando, por primera vez en su vida, en quién es y en qué clase de persona quiere ser cuando crezca. La princesa Liren creció. El ingeniero Daniel Vargas siguió arreglando los sistemas que otros rompían. El imperio cambió, despacio, casi imperceptiblemente, durante varias décadas, hasta convertirse en algo que la madre fallecida de Liren, la emperatriz Yenna, habría reconocido y aprobado. Y la piedra del color del cielo al atardecer permaneció en un cajón del archivo del gremio, paciente, segura de sí misma, esperando a alguien que la encontrara y se preguntara qué historia llevaba dentro. Una historia que empezaba con un insulto y terminaba con un silencio. Una historia donde nadie ganó nada y, sin embargo, todos ganaron lo que no sabían que estaban buscando. Una historia en la que un humano cualquiera hizo algo extraordinariamente sencillo. Dio media vuelta. Se marchó, no dijo una palabra, y al hacerlo, sin pretenderlo, sin saberlo siquiera, cambió la trayectoria de un imperio entero por amor a una madre muerta hacía mucho tiempo que le había enseñado, una tarde lluviosa de su infancia, que las palabras nunca son la única respuesta. A veces, las únicas respuestas verdaderas son las que no se pronuncian, las que se caminan, las que cierran una puerta de obsidiana detrás de uno con un golpe suave, casi cortés, mientras el salón del trono entero, por primera vez en 900 años imperiales, se queda sin saber qué decir.